Esta transmisión es gracias a los amigos de LatinBet, la casa de apuestas de los latinoamericanos en el mundo. Buenas noches amigos, ¿cómo les va? Les saluda Mario Sánchez y en el día de hoy vamos a tener una invitada muy especial, Mari Ferro, y vamos a estar analizando un poquito la lista de José Peseiro, la lista de preconvocados, 40 nombres hay por allí y vamos a estar desglosándolos cada uno, viendo posición por posición, cuáles son las alternativas que tiene la Vinotinto en miras de los próximos partidos de eliminatoria que va a enfrentar ante Paraguay y ante Colombia. Mari, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Mario? De verdad que qué gusto. Gracias por esta invitación. Un poco, lo que no se planifica siempre sale mejor. Y bueno, cuando se trata de la Vinotinto, no hay por nada invitación a ser increíble en Twitter. La verdad es que siguiendo hasta los Venex que están en tercera división de quién sabe dónde, y la verdad felicitarte porque estás haciendo un trabajo genial y bueno, cuando me dijiste para hacerlo no lo dudé ni un segundo porque primero lo vino tinto es algo aparte y segundo tener la oportunidad de poder debatir un ratico contigo que la verdad es que no habíamos tenido la oportunidad de hacerlo, ni siquiera nos hemos conocido, todavía lo debemos allí después de la pandemia por lo menos un café. Por supuesto, de verdad que también felicitarte por el gran trabajo que has hecho en los últimos años, de verdad que ha sido, Gracias. de verdad que sobre todo te sigo mucho en la parte de la pizarra del DT con unas entrevistas completas en múltiples facetas, no solo futbolistas, y de verdad que eso da mucho de qué hablar. Y bueno, ya entrando un poquito en materia, me gustaría que analizásemos posición por posición y habría que comenzar por los porteros. Me causó incluso curiosidad, Sí, señor. compraron a 5. En la pasada, que fue en marzo, fueron 4. Los mencionamos de una vez. Wilker Fariñez, portero del Lens de Francia. Rafael Romo, que es nuevo portero del Leuven, un equipo de la primera edición de Bélgica. Alain Baroja, portero del Delfín del fútbol ecuatoriano. Joel Graterol, portero del América de Cali y Colombia. Y José David Contreras, portero del Deportivo Táchira, que es el único perteneciente a la lista que se encuentra actualmente en el fútbol venezolano. Quizás en la portería no hay mucha discusión porque los nombres parecen ser bastante claros, pero ¿qué te parece a ti estos nombres para la arquería de la Vinotinto? Me parece completo, me parece que están los que deberían estar, quizás y algunas personas hablaban de Araque, eh, podría ser una opción, la verdad es, pero creo que por temas de procesos de selección, ahí podría pesar un poquito más José Contreras, es lo único allí, y ya luego más adelante cuando podamos definir como tal cuáles estarían en esa lista ya definida de 23 convocados, ya se reduce mucho más, pero a mí me gustaría que le den el voto de confianza, que además se lanzó un lujo en Copa Libertadores recientemente con el pie, diciéndonos, mira, también no solamente se tapar, también sé jugar con los pies y eso hoy en día es sumamente importante para pensarlo como recurso ofensivo. Así que yo creo que para una próxima convocatoria, pensando ahorita, aprovechando que ya sabemos que regresa nuestra Liga Fútbol, me gustaría por lo menos que lo tengan como, mira, sabes que te tengo en la órbita, ponte las pilas porque te estoy viendo. No para que esté convocado dentro de los 23, pero sí para que el jugador esté atento de que está dentro de la órbita de José Peseiro. De resto, me parece que está completo y están los que deberían estar. Coincido, creo que los mejores porteros del fútbol venezolano son José David Contreras y Araque, que cualquiera de los dos pudo haber estado allí, y creo que con los dos hubiese sido el mismo desenlace, que no les alcanzaría por lo menos en principio para estar en esa Sí. lista de 23 convocados. Y hay una particularidad mirando un poquito las estadísticas, y es que solo Baroja ha sido el portero que en los últimos partidos, en los últimos meses ha tenido regularidad. Sabemos la situación que vive Fariñez en el Lens, en donde suplente, jugaría partidos de Copa. Rafael Romo aún no ha podido asentarse con la titularidad en su equipo belga, el Leuven. Joel Graterol también es normalmente suplente con el América de Cali, aunque se espera que en los próximos partidos pueda tener titularidad después de que su compañero Air Chaux haya tenido errores en algunos goles en el partido de Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre. Y José David Contreras es titular en Táchira, pero Táchira aún no ha tenido acción. Sabemos cómo es la situación del fútbol venezolano, en donde solo Caracas y Estudiantes de Mérida pudieron jugar recientemente y en la Copa Libertadores. En cambio, Alain Baroja ha sido portero del Delfín, normalmente titular, pero también con el asterisco de que por lo menos el partido pasado de Copa Libertadores contra Defensa y Justicia, extrañamente no estuvo entre los 11 iniciales y estaba sano. Entonces, ¿crees que esta inactividad de los porteros que hay en general pueda terminar afectando el desempeño de la Vinotinto?
Mario, ¿sabes algo? Me preocupa enormemente el tema defensivo en líneas generales. Cuando pienso en defensa, también pienso en el portero. Sabemos que la calidad de Wilker Fariñez está allí, sabemos que es el titular indiscutible, independientemente de que tenga ritmo competitivo o no en Francia, porque, bueno, no dudamos de su talento, pero la verdad, Mario, es que me preocupa por la falta de ritmo competitivo que tienen en líneas generales. Si pensamos en la convocatoria, Peseiro fue coherente, porque Baroja es el que ha tenido más ritmo competitivo, tenía que estar sí o sí. En las primeras jornadas, cuando regresó el fútbol en Ecuador, incluso mantuvo porterías en cero, y eso era una estadística bastante positiva, ¿no? De hecho, no estuvo de titular en Copa Libertadores recientemente, pero sí me preocupa por sobre todo en el tema defensivo, no solamente por el arquero, sino en líneas generales la saga, que ya la vamos a estar analizando. De todas maneras, yo sí considero que Wilker Fariñez sigue siendo el arquero indiscutible, pero habría que pensar a futuro con el tema de verdad cuánto va a apostar el Lens a Fariñez en cuanto a titularidad, y si, por ejemplo, no va a ser titular indiscutible en Liga, por lo menos que sea titular indiscutible en Copa, porque un arquero necesita ritmo competitivo, es algo sumamente importante. Entonces, vamos a ver allí cómo se termina resolviendo eso. Totalmente. Yo siempre he estado a favor de que se convoquen a los jugadores que tengan ritmo competitivo. Yo siempre he priorizado esto, pero Sí. esta convocatoria, digamos que es algo que se nos escapa de las manos por el tema de la situación pandemia, que la verdad que es que muchas ligas no han podido comenzar, sobre todo en Sudamérica. Hay algunas que no han podido iniciar, y las que han iniciado lo han hecho hasta hace muy poco, y creo que por esta ocasión no hay que ser tan riguroso con ese tema de la regularidad, pero como tú muy bien dices, hay que estarlo mirando en futuro, sobre todo sabiendo el potencial que tiene Wilker Fariñez, y que esperemos no se frene por esta suplencia, esperemos que sea transitoria con el Lens. Pasamos a zona defensiva, en donde hay bastantes nombres interesantes, pero me gustaría que nos concentrásemos en los defensores centrales. Ya después vamos a hablar de los laterales. Con respecto a la lista de defensores centrales, leo John Chancellor, Luis Mago, que juega de central en la Universidad de Chile, pero ha sido usado también como lateral izquierdo con la Vinotinto. Mismo caso para Villanueva. Nahuel Ferraresi, defensor del Moreirense. Wilker Ángel, defensor del AKMAK Grozny de Rusia. Y Jordan Osorio, que actualmente pertenece al Porto, pero aún no sabemos si se va a quedar allí, si va a salir cedido a otro sitio. Recordemos que recientemente estuvo con el Zenit de San Petersburgo de Rusia, en donde al final no se pudo concretar la opción de compra que tenía el club ruso con respecto al Porto. Con respecto a estos defensores centrales, ¿qué te parece? ¿Crees que hay algún nombre que haya faltado en esta lista de 40? Dentro de los defensores centrales, no. La verdad, no. Creo que están los que tenían que estar. Nuevamente, me preocupa el caso de Jordan Osorio, porque siento que está como en el limbo. Está muy cerca de cerrar el mercado de fichajes, no vemos nada concreto. Lo de Turquía, que todavía a mí no me complacía el 100%, creo que se frenó un poco por tema de dinero. Eran 4 millones de euros, al final están siendo 2,4 millones, algo así. Esto no le convió 100% al Porto. El Porto tampoco cuenta con él para esta temporada, y me preocupa porque Jordan Osorio es uno de los centrales de mejor nivel y de los que mejor nivel mostró a lo largo de quizás y Copa América, en partidos magníficos, a estos equipos importantes, pero lamentablemente ese buen momento que estaba viviendo no lo podía demostrar en sus equipos, porque quizás ya habían otros jugadores con más jerarquía, que se entiende, pero lo que me preocupa es su futuro, es saber, bueno, no estás teniendo ritmo competitivo, pero tampoco sabes hacia dónde vas por ahora, o por lo menos no que nosotros sepamos, ¿no? Que haya salido al público en líneas generales. Pero ya luego, pasando al Taylor, hablamos también de que tuvo una muy buena en Serie A. Obviamente el Brescia desciende, pero la temporada como tal de Chancellor no fue para nada negativa, tuvo números especialmente antes de la pandemia. Post pandemia el Brescia fue un equipo totalmente diferente, y yo creo que esa fue la razón por la que terminaron descendiendo, y de una forma tan caótica, si lo decimos así, pero Chancellor tuvo muchísima regularidad. Vamos a ver ahora en Serie B cómo le va, y obviamente esperando que pueda tener ese buen rendimiento. Tenemos a Wilker Ángel, que bueno, vamos a ver poco a poco si va retomando ritmo competitivo también. Estuvo mucho tiempo alejado de lo que podríamos decir los partidos, de tener esa titularidad. Podríamos pensar también en Nahuel Ferraresi, pero yo lo veo a él siempre como que es importante tenerlo en el banquillo, pero no para
para ser titular indiscutible. El caso de Mikel Villanueva, nuevamente, llega un buen equipo, pero todavía no podemos hablar de en qué momento está, en qué etapa está, qué es lo que está viviendo. Yo creo que ha sido, en cuanto a los centrales, uno de los fichajes, porque muchos están dando tumbos, ¿no? Bueno, tenemos a Chancellor que está fijo, pero está en Serie B. De pasar a Serie A a pasar a Serie B ya es como un paso atrás. Yo creo que el fichaje de Mikel Villanueva fue algo sumamente positivo en líneas generales para la Vinotinto, llegando a Portugal, en donde yo creo que llega para ser titular indiscutible. No creo que falten muchos, o sea, es que los centrales han sido siempre unas dudas que nosotros tenemos. Luis Mago yo lo podría contar más como central que como lateral, porque te puede resolver como lateral, pero Mago rinde más como central por izquierda, y eso es una realidad. Y lo vimos como lateral por izquierda en la Vinotinto con Dudamel, y no rindió al 100%, lo vimos en partido de Copa América, recuerdo, y no le fue para nada bien. Recuerdo que en ese partido también salió con una tarjeta roja. Entonces, antes de quemar al jugador poniéndole un costado en donde no se siente cómodo, prefiero darlo como central por izquierda y dejarlo incluso en la convocatoria si pudiese ser, pero lo prefiero contar como central que como lateral. Sin duda, lo de Chancellor con el Brescia, de verdad que sobre todo en la primera parte de la temporada fue muy positivo. Siempre que estuvo titular indiscutible, incluso marcando goles, que no es quizás la prioridad para un defensa, pudo hacer 3 goles, pero lamentablemente después de la pandemia el equipo y él también entró, digamos, en esa sintonía y no pudo tener su mejor rendimiento, pero como tú dices, la temporada de él para nada fue mala, y también tomando en cuenta que Chancellor por lo menos hace 3 años no era un jugador que uno mirase que estuviese jugando en la Serie A de Italia. Su fichaje fue dentro de todo sorpresivo, y creo que su rendimiento también, y ojalá pronto pueda conseguir algo en una liga más importante que la Serie B de Italia. Yo creo que él tiene el talento para jugar en una liga más competitiva que esa, y también queda ver lo que tú comentaste, Jordan Osorio, que se hablaba mucho del Trabzonspor, un equipo turco que terminó segundo en la pasada temporada, pero está sancionado por la UEFA y no podrá disputar competencias internacionales. Tampoco me convence, pero incluso lo preferiría que estar en el Porto, porque creo que allí no va a tener minutos, y Osorio también es un central que necesitamos con regularidad. Necesitamos que nuestros jugadores tengan mucha regularidad para que eso después lo puedan plasmar en la Vinotinto. Coincido también. Mario, y ¿sabes algo? Muchas personas, disculpa que te interrumpí, que muchas personas preguntarán por William Velázquez o por Joshua Mejías. Creo que todavía les falta. Creo que todavía le falta un poco de recorrido, de ritmo competitivo. El caso de Joshua sí está en Atlético de Madrid, pero ¿cuánto cuentan con él? Eso es importante. Obviamente no en el primer equipo, evidentemente. Entonces creo que por eso no los había contado dentro de los que faltaban. Disculpa que te interrumpí. No te preocupes. Es que ese cupo de defensor joven creo que lo está ocupando Nahuel Ferraresi, que de esa generación dorada de la sub-20, Ferraresi, Mejías, Velázquez, creo que no hay dudas que Ferraresi es el que está en mejor momento. Ahorita está en un mejor club, porque un paso importante al llegar por fin a un equipo profesional, tomando en cuenta de que antes estaba en el filial del Porto, antes estuvo en el filial del Girona, y ahora va a estar en la primera de Portugal con un equipo como lo es el Moreirense. Con respecto al caso de Luis Mago, que tú también mencionaste el tema de su polivalencia, creo que ponerlo de lateral izquierdo nuevamente sería exponerlo. No creo que allí pueda hacer mucho más, y aunado al tema de que en su equipo juega como central, desde que está en Chile juega así fue en Palestino, así es también en la Universidad de Chile. Entonces, si va a estar Luis Mago en la lista 23, para mí debería ser central. Y con otro central que de pronto no mencionamos, y la gente también podría preguntárselo, es Ruber Quijada, pero yo no lo veo. No veo para la lista de 40, de pronto ese puesto se lo pelean Mago y Quijada, digamos, por el tema de perfiles. Ambos son zurdos, ambos han jugado como lateral izquierdo en algún momento, pero creo que Mago le gana un poquito la pulseada por el tema de que edad, por el tema de que ha sido convocado recientemente por la Vinotinto, y creo que eso para Peseiro le suena un poquito más, que conozca el grupo, y también tomando en cuenta que José Peseiro va a dirigir por primera vez a la selección. Entonces él ha sido muy claro en las entrevistas que ha realizado, que va a tratar de mantener una base, y creo que justamente eso es lo que se ve en esta lista de 40. Estoy de acuerdo, muchas personas estaban preguntando por Ruber Quijada. Alianza Lima no le ha ido muy bien, en realidad, en este inicio, y eso es importante mencionarlo. Sí es cierto que Ruber Quijada llegó con titularidad prácticamente a un equipo en el exterior, pero coincido contigo con lo que comentas en cuanto a ser un poco más coherente con lo que llevaba Dudamel, no porque Peseiro no sepa lo que está haciendo, o porque Peseiro esté copiando algo, o porque le estén diciendo a quién convocar, sino porque cuando tienes ya unas eliminatorias y sabes que los puntos, absolutamente cada uno de esos puntos, ¿vale? No puedes lanzarte en el primer partido a experimentar con mucha locura,
porque no has tenido tiempo de tener ni siquiera un módulo. Quizás y Peseiro conoció a los jugadores de darse la mano, pero jamás ha estado en un terreno, en una cancha, entrenando con ellos. Entonces, pensar que vamos a tener un cambio increíble, un giro enorme de la selección, especialmente en cuanto a esquema táctico o en cuanto a estilo de juego, por lo menos en esta primera fecha FIFA no lo creo y lo siento coherente, porque tratar de hacer un cambio brusco más bien puede traernos malas consecuencias porque venían con un estilo, lamentablemente yo creo que nos beneficiaba esa Copa América, porque sí, teníamos esa fecha FIFA, antes de la pandemia evidentemente, teníamos esa primera fecha FIFA, pero luego teníamos Copa América y era una muy buena oportunidad para que Peseiro estuviese con los muchachos, vaya tratando poco a poco de impregnar su estilo de juego, su idea, pero obviamente las cosas no salieron así, entonces cambios drásticos no creo que tengamos, y yo creo que Luis Mago se gana la partida en el caso de Robert Quijada, al menos en que Robert de repente con Alianza la rompa y todo esto, y uno dice, bueno, que esté convocado. Pero por lo contrario, creo que con lo de Luis Mago es coherente. Incluso el último partido de Robert Quijada fue contra Estudiantes de Mérida, lamentablemente allí no mostró su mejor cara, incluso fue el que cometió el penal en el último minuto, que fue el que valió que Estudiantes de Mérida culminase esa remontada tan dramática en la Copa Libertadores este pasado miércoles. Y bueno, ya hablando de los laterales, que hay muchas aristas por el tema de polivalencia que hay en varios de los futbolistas. Hay que mencionar a Alexander González, que es lateral derecho. Está el caso de Mago y Villanueva, que son centrales naturales, pero también pueden jugar por izquierda. Miguel Navarro, que es un lateral izquierdo natural, el único de la lista, que hace vida en el Chicago Fire de la MLS. Roberto Rosales, que sabemos que toda su vida se ha desempeñado como lateral derecho, pero últimamente la Vinotinto lo ha utilizado para tapar ese hueco que ha sido el lateral izquierdo en los últimos años, en donde no hemos encontrado un jugador que asuma ese rol con regularidad. Está el caso de Rolf Felcher, que es un jugador que casi toda su carrera jugó como lateral derecho, pero en la Vinotinto siempre ha sido lateral izquierdo. Ha sido uno de los más regulares, entre comillas, en los últimos años en esa posición, quizás por ahí con Luis Mago. Y está el caso de Ronald Hernández, que es un lateral derecho que juega en el Aberdeen, obviamente partícipe del subcampeonato mundial de Venezuela en el 2017 con la sub-20. Aquí de verdad que creo que todo va a depender de qué está pensando José Peseiro para Roberto Rosales, si ponerlo por la derecha o ponerlo por la izquierda. ¿A ti qué te parece esta situación de Roberto Rosales? El tema está en que la mayor duda que yo tengo es, sabemos que Roberto Rosales, de todos los de la saga, es el inamovible, es el que va a estar absolutamente fijo y 100%. El problema es, ¿va a estar por derecha o va a estar por izquierda? Yo antes, con los ojos cerrados, hubiese dicho, va Robertico Rosales a perfil cambiado, porque Ronald Hernández, además, además de que era de la confianza y de la partida de Rafael Dudamel, pero Ronald últimamente no está teniendo tanta confianza en su equipo, entonces eso me hace dudar en cuanto a si ponerlo por el costado derecho. Hay que decirlo, en el costado derecho tenemos futuro, pero a ratos. Por ejemplo, Pablo Bonilla, que no estuvo convocado. O sea, la verdad es que tenemos mucho. Tenemos el mismo caso de Ferreira, por ejemplo. A ver, nos estamos yendo muy lejos, ¿no? Pero pensando bien a futuro, en el costado derecho estamos equipados. Pero yo creo que podría seguir utilizando a Robertico Rosales por el costado izquierdo, perfil cambiado, porque no utilizaría a Ronald Hernández, yo luego te lo puedo comentar, pero más bien utilizaría a un Alexander González, por ejemplo, por el tema de experiencia, por el tema de jerarquía. Obviamente la continuidad en esta convocatoria, como tú bien comentaste, tampoco es que va a tener tanto peso porque no todos tienen el mismo ritmo, porque otras ligas no han empezado o porque no los toman en cuenta por ahora. Entonces, eso de la continuidad por ahora no lo voy a tomar el 100%. Pero sí, yo coloco a Robertico Rosales por el perfil o por el costado izquierdo, perfil cambiado, porque necesitamos garantías en ese costado. Y todavía no lo tengo. Yo preferiría perfil cambiado a Robertico Rosales que a Rolf Felcher, por ejemplo, que podría ser la opción por el costado derecho, que tiene muchísima continuidad en la MLS. Entonces, prefiero por lo menos tener allí bien equipado eso a tenerlo tan desbalanceado. Podría ser una opción, ¿oíste? Ahorita lo acabo de pensar, con Rolf por el costado derecho y Robertico Rosales a perfil, en el perfil izquierdo. Podría funcionar eso allí. Tienes dos jugadores con mucha experiencia. Sí, la verdad yo aquí también concuerdo contigo. Como te dije al principio, yo soy partidario de que siempre jueguen las personas, los jugadores que tengan regularidad, y también soy partidario de que los jugadores jueguen en las posiciones que los usan habitualmente sus clubes. Pero aquí no es un escenario que es bastante complicado y creo que en esta ocasión hay que hacer el cambio con el tema de Roberto Rosales, porque es un jugador con muchísima experiencia, que ya ha jugado algunos partidos con la Vinotinto por esa banda izquierda, porque la verdad que el único lateral izquierdo natural es Miguel Navarro, que si bien ha tenido buenos minutos, buenas
buenas participaciones con el Chicago Fire, me parece que darle la titularidad del lateral izquierdo sería una exageración en este momento. Me parece que es un jugador que hay que trabajarlo, que hay que seguir, que tenga roce competitivo que puede tener en la Vinotinto, en las convocatorias, pero tampoco exponerlo con una titularidad que creo que lo podría perjudicar. Entonces yo también pienso que Roberto Rosales podría ser una opción más válida por la banda izquierda, y por la banda derecha entonces tendríamos como opciones Alexander González, Ronald Hernández, y podría ser también Rolf Felcher, que por allí juega en Los Ángeles Galaxy. Yo creo que podría ser una opción válida el tema de Ronald Hernández. Tú apuestas por Alexander, pero a mí me genera un poquito más de confianza Ronald Hernández, que si bien no está viendo minutos con el Aberdeen en el fútbol escocés, me parece que cuando ha tenido participación en las eliminatorias con Venezuela, a pesar de que quizás no vivía su mejor momento en su club noruego, me parece que es una opción bastante válida, es un lateral completo, es un lateral que tiene también mucha proyección, pero tampoco me desagrada para nada que pueda estar por allí Alexander González. Y a ver, dentro de todo este enredo de que hay centrales que pueden jugar como lateral izquierdo, que hay laterales derechos que pueden jugar como lateral izquierdo, se pueden dar tantas variantes que quizás la que tú dices y la que yo diga no se pueden dar por este tema de tantos movimientos que pueden haber en la saga central. Yo la verdad es que, siéndote sincera, creo que Peseiro no se va a poner a inventar. Yo creo que contra Colombia él va a salir con Robertico Rosales a perfil cambiado por el costado izquierdo y con Ronald Hernández por el costado derecho. Ronald Hernández, a ver, a mí no me causa temor. A mí Ronald Hernández me parece que ha cumplido. Quizás y obviamente le puede complicar una que otra vez y todo esto. A mí lo que de verdad me hace pesar es no poder tener a Robertico Rosales por el costado derecho para que él rinda al 110%. Porque Robertico Rosales siempre va a rendir, pero obviamente está en un perfil en el que no es de su naturalidad, en donde evidentemente él nunca ha jugado, solamente lo ha hecho con la selección. Entonces, ese es un detalle que no te hace tener a Robertico Rosales, al que conocemos en la selección, al que por el costado derecho no puedes penetrarlo a nivel defensivo y te va a apoyar a nivel ofensivo. Pero ante esta necesidad que tenemos por el costado izquierdo, el único que te puede dar esas garantías en ese perfil es Roberto Rosales. Entonces, bueno, tenemos que ver quién estaría por el costado derecho. Yo creo que va a salir igual, con Ronald Hernández, y no está mal. Ronald Hernández es un jugador que Dudamel le dio la confianza, le dio el reto además, y por lo menos en el partido frente a Argentina, en el partido amistoso, me pareció que hizo un gran partido, un partidazo, en verdad. Así que podría ser esa opción. Lo bueno es que tenemos opciones de sobra por el costado derecho, y lo bueno también es esa polivalencia entre los centrales y esos jugadores que te pueden jugar de centrales o de laterales, o de lateral derecho y lateral izquierdo, porque bueno, te permite tener esas variantes, pero sigue siendo para mí la saga una gran preocupación, porque fíjate cuántas variantes les hemos dado a ustedes, Mario y yo, y todavía no vemos nada definido, no vemos nada claro, ni siquiera. Estamos incluso aquí jugando con lo que hizo Dudamel, con lo que podría ser, pero no es que tú digas, mira, sabes que aquí inamovibles, esta es la pareja de central, y es que no lo tenemos, y eso nos causa demasiadas dudas, porque además está el tema de la poca continuidad, cosa que no pasa más adelante con los volantes. Y mencionaste por allí lo de parejas centrales, y me gustaría regresar rapidito para allá, y que nos cuentes cuáles serían los centrales que tú ves como titulares para el partido contra Colombia, los que crees tú, porque obviamente no somos adivinos. Por ejemplo, yo te digo rapidito, yo creo que podría ser John Chancellor, Jordan Osorio, pero tampoco me sorprendería si vemos por allí a Mikel Villanueva. Es que esos son los dos. Para mí Jordan Osorio sería el inamovible dentro de esa pareja de centrales, en realidad, pero esto es una opinión muy mía. Y yo me gustaría acompañarlo con Mikel, pero te explico por qué. Porque me gusta que estos dos jugadores te aportan, primero porque te hacen un equilibrio, tienes un zurdo y tienes un derecho, eso es importante. Con Chancellor podrían chocar allí, que ya han jugado juntos, ¿no? Ojo con eso, y no lo han hecho mal. Pero con Mikel, en el partido frente a Brasil en Copa América, a mí me gustó cómo se unieron. Claro, sabemos todo lo que pasó con el VAR, que estuvimos sufriendo y todo aquello, pero a mí me gustan estos centrales que tienen buena salida con el pie, porque te aportan un recurso ofensivo. Y esto es algo que te aporta Jordan Osorio y Mikel Villanueva, que lleva tanto tiempo a Mikel jugando en Europa. Entonces me gusta esa dupla de centrales. Yo me quedaría con Jordan. Perfecto. Tú con Chancellor, ¿cierto? Yo con Chancellor, yo apuesto por el jugador del Está bien, válido. Y con respecto a los mediocampistas, bueno, hay una lista bastante amplia, pero vamos a dividirlos entre mediocampistas de primera línea y los más ofensivos. Entonces te voy a mencionar aquí los mediocentros: Arquímedes Figuera, Bernaldo Manzano, del Atlético Bucaramanga, Cristian Cáceres Jr., de New York Red Bulls, Renzo Zambrano, de Portland Timbers, Luis Manuel Seijas, Independiente Santa Fe, Tomás Rincón, del Torino, Yangel Herrera, del Granada, Junior Moreno, del DC United,
y el Brujo Martínez del Philadelphia Union. Ahí hay bastantes nombres y en esta posición se da lo que no se da en la defensa, que la mayoría vienen con ritmo. Figueres titular en César Vallejo, Cáceres en New York Red Bulls, el Brujo Martínez, Junior Moreno, Yangel Herrera, Tomás Rincón. Quizás Renzo Zambrano es uno de los pocos que no está siendo titular o no ve muchos minutos con Portland Timbers. Y el caso de Manzano y Seijas, creo que son jugadores titulares en sus equipos, pero la Liga Colombiana no ha comenzado, por lo menos para ellos aún no han visto acción y eso de pronto les hace perder puntos. ¿Cómo es por allí la cosa? Hay que poner un asterisco y me parece un acierto de José Peseiro. Esto te indica que ya estamos en su proceso, no en el proceso de Rafael Dudamel, de que está convocado José el Brujo Martínez. Yo creo que era una convocatoria necesaria. Si no lo convocaba, la cosa estaba bien extraña, porque es uno de los jugadores que mejor ritmo ha tenido, tuvo demasiado protagonismo en el torneo MLS is Back. Creo que aparte se acopló muy bien al equipo, tomando, repito, protagonismo. Era importantísimo dentro de ese 11 para el funcionamiento en líneas generales y creo que además está en uno de los mejores momentos de su carrera. Entonces me parece importantísimo y quería hacer ese énfasis de que estuviese convocado. Y yo iría más allá, yo lo colocaría incluso dentro de la lista de 23. Incluso hoy por hoy, si hablamos de jugadores de corte, y si pensamos, vamos a pensar solamente en ese 4-3-3 que decía Dudamel con el tribote, hoy yo pongo al Brujo Martínez por encima de Junior Moreno, pero eso es una opinión mía, y eso es jugando al 4-3-3 anterior de Rafael Dudamel, que era un fijo allí con Junior Moreno, Yangel Herrera y Tomás Rincón. Creo que está perfecta esta lista de mediocampistas. Yo pensé, bueno, no, pero es de corte, ya luego te digo un ofensivo que, bueno, podría estar allí, pero de los de corte me parece que está correcta. Incluso tengo muy claro cuáles son los que estarían en esa lista de 23 convocados, o por lo menos 3 de ellos ya los tengo fijos allí. Sí, la verdad que creo que esta es la posición en donde hay más variantes, en donde si falta alguno, otro lo podría suplir relativamente con facilidad, aunque obviamente sabemos que Tomás Rincón y Ángel Herrera son pilares fundamentales en esa posición para la Vinotinto, y creo que su titularidad no se discute bajo ninguna circunstancia. Hay que ver también ese tema del esquema, que no lo habíamos mencionado, que puede ser el 4-3-3 que acostumbraba Dudamel con ese famoso tribote, pero también puede ser un 4-4-2 con 2 mediocentros y 2 extremos bien abiertos, y eso también va a condicionar los nombres que van a estar en esa lista 23, porque si es con el tribote, pues van a necesitar más mediocampistas de este corte. Yo también, mira, coincido mucho en lo del Brujo Martínez. A mí la verdad que me ha encantado lo que ha hecho en Philadelphia Union, que me atrevo a decir es el venezolano que está jugando mejor en la MLS, tomando en cuenta también que José Martínez no está viendo el torneo, y me parece que está superando a Junior Moreno, que es un futbolista que a mí no me ha desagradado cuando he estado con la selección nacional, pero yo le daría ese premio al Brujo Martínez por el rendimiento que ha tenido en Philadelphia Union. Se ha acoplado de forma bastante rápida en una ciudad que quizás no es donde hayan muchos latinos, no tiene muchos compañeros latinos, que de pronto eso a veces facilita el tema de adaptación al equipo, y de verdad que se ha notado lo que ha trabajado, incluso muscularmente. Se le nota muy cambiado con respecto al 2019 cuando estaba en el Zulia. Sí. La Copa Sudamericana 2019, en donde Zulia llegó hasta los cuartos de final. No habría mucho más que acotar por allí, de pronto con los mediocentros, pero me gustaría saber si tú crees que Peseiro va a tener esa continuidad de Dudamel en el esquema con el tribote, o crees que se atreva a mover. ¿Sabes que cuando yo entrevisté a Peseiro para Meridiano Online, yo le dije, si mañana empiezan las eliminatorias, ¿con qué sales? Y él me dijo, con un 4-2-3-1. Y me parece algo interesante, me gustaría verlo, aunque yo creo que eventualmente José Peseiro iría mutando, y digo eventualmente ya pensando bien a futuro, a un 4-4-2. Pero creo que este cambio de esquema táctico necesita práctica, necesita algo más. Y como yo siento que lo mostraron con Dudamel a nivel ofensivo, algo que también determinó Peseiro, yo creo que la mejor forma para que la Vinotinto sea más ofensiva es utilizar ese 4-2-3-1, colocando allí un jugador que esté de media punta o de 10, como tú quieras, detrás de Salomón Rondón y todo esto, para que podamos ser un poco más ofensivos. Entonces yo creo que lo que él utilizaría es ese 4-2-3-1, como me comentó. No creo que salga con 4-3-3, es que la verdad es que es indescifrable, ¿no? Pero aquí jugando, yo creo que es o 4-3-3 o 4-2-3-1. Yo dudo que salga con 4-4-2, porque a pesar de que históricamente la Vinotinto ha jugado con un 4-4-2, y eso es una realidad, estos jugadores, por lo menos de esta nueva
nueva camada, esta nueva generación, no están 100% acostumbrados a jugar con este estilo de juego. Entonces, obviamente, quitando a los Tomás Rincón, por ejemplo, Salomón Rondón, etcétera. Pero yo creo que podrían intentar con 4-2-3-1 y podría funcionar también. Sí, la verdad es que también en eso tenemos que adivinar un poquito porque por el tema de que no conocemos a José Sí. con la Vinotinto, nos puede sorprender quizás. Pero yo creo que puede variar el esquema dependiendo del rival y de si es local o visitante. Por ejemplo, el partido contra Colombia, yo creo que puede salir con ese 4-3-3, que quizás es una formación un poquito más cauta por el tema de que Colombia tiene un peso importante jugando de local, y de pronto contra Paraguay, que es un partido local en Mérida, en donde Venezuela debe salir sí o sí por los 3 puntos, creo que allí sí puede usar con mayor claridad ese 4-2-3-1, que evidentemente por los nombres va a ser más ofensivo por el tema de tener un delantero y 3 mediocampistas ofensivos que van a aportar mucho pisando el área, además de lo que puedan hacer los volantes de primera línea. Y hablando de esos mediocampistas ofensivos que pueden estar en 4-2-3-1, vamos a mencionar de una vez los que están en esa lista: Juan Peñor, Darwin Machís, Eduard Bello, Jefferson Savarino, John Murillo, Rómulo Otero, Samuel Sosa y Jefferson Soteldo. Creo que aquí es donde hay más talento. De verdad que para hacer esta depuración, sí, 40-23 en esta zona del campo es durísimo. De verdad que a mí me costó unos minutos haciendo esa práctica y no me imagino cómo será para José Peseiro. ¿Qué te pareció al ver esos nombres? Creo que dudas no habrá muchas. No, muy pocas. Ahorita que estamos viendo un buen rendimiento de Cariaco, que podría ser así como que, bueno, hubiese podido estar en esa lista de 40 de Cariaco González, pero como te digo, me parece que nuevamente es una lista bastante completa y en líneas generales a mí me parece que están los que tenían que estar. Ahora, hablando un rato de eso, de cómo podrías acomodar esa lista de convocados de acuerdo a un esquema táctico, con el 4-3-3 frente a Colombia, yo sí lo veo bastante viable. Lo que sí estoy segura, aprovechando que estamos hablando de esos volantes de corte ofensivo, es que van a estar allí Soteldo y Darwin Machís, porque tienen que estar de titulares indiscutibles, y a pesar de que ambos están por el costado izquierdo, tú no puedes darte el lujo de tener a Soteldo en la banca o de tener a Darwin Machís en la banca. Eso sería una brutalidad, y esa es la palabra. Entonces nada, tienes que jugar con que los jugadores estén intercambiándose de banda constantemente, volviendo locos a los centrales, arrastrando marcas, abriendo espacios, y así es como yo lo veo. Así estés jugando con un 4-2-4-2, con un 4-3-3 o con un 4-2-3-1, el esquema que tú quieras, esos dos tienen que estar. Ahora, yo veo muy bien a que Murillo se quede dentro de esa convocatoria, lo veo sumamente positivo. Me gusta el hecho de que esté Samu Sosa, no lo veo para que se quede dentro de la convocatoria definitiva, pero me parece algo positivo, un jugador que tiene una pierna prodigiosa, sabemos lo que ha hecho Samu Sosa, está teniendo también continuidad, creo que todavía le falta un poco más para incluso pensar en una titularidad, obviamente, en una convocatoria, menos en una titularidad, es lo que quería decir, pero es algo bastante completo. Jefferson Savarino, por ejemplo, que está muy bien en Brasil, el caso de Otero, que muchas personas dicen hasta dando Otero, otras personas dicen es necesario Otero. Yo creo que Otero siempre tiene que estar en una convocatoria. Yo Otero lo veo más como un jugador revulsivo para la Vinotinto por un tema de sacrificio también. Si vemos, por ejemplo, que Soteldo y Darwin Machís están, esos dos hombres tienen que correr absolutamente toda la cancha como si fuesen carrileros allí, porque la verdad es que necesitamos que apoyen tanto en zona de defensiva como en zona ofensiva, que es obviamente lo que hacen. Y Otero tiene poco sacrificio en ese sentido, en cuanto al retroceso. Pero cuando necesitas un jugador que te vuelva locos a los centrales y cuando las cosas ya estén agotadas en cuanto a desgaste físico, minutos 60, un poquito temprano allí, Otero es incluso el cambio ideal. Entonces yo creo que aquí estamos, pero más bien perfectos en cuanto a esta zona, porque más bien nos sobran, tiene de dónde escoger. Totalmente, de verdad que hay variantes increíbles, jugadores con mucho talento, y yo coincido, de verdad que Machís y Soteldo no deberían bajarse del 11 titular, porque el momento que están viviendo con Santos y con Granadas, formidable, y en caso de usar ese 4-3-3, ellos deberían ser los extremos, y como tú dices, me gusta mucho ese tema de que se puedan intercambiar por las bandas, porque terminarían siendo indescifrables para los defensores colombianos, los defensores paraguayos, y creo que de esta forma pueden aportar mucho. En caso de ser un 4-2-3-1, estaría dudando entre si incluir allí a Otero o a Savarino. Habría que ver bien cuál sería el rol de Soteldo, que puede jugar como 10, también puede jugar pegadito a la banda. Habría que valorarlo bien, pero creo que estaría entre esos 4 nombres para una posible titularidad. John Murillo es un jugador que me gusta mucho, pero siento que
su rendimiento ha decaído en las últimas temporadas en el fútbol de Portugal y me parece un jugador que puede aportar mucho desde la banca siendo revulsivo, pero no lo veo para ser titular, por lo menos no para esta primera fecha eliminatoria, porque la verdad lo que está haciendo Soteldo y Machís es increíble, es increíble. Otro jugador que no hemos mencionado por ahí, Juan Piañor, que tiene una técnica increíble, y es quizás un jugador, digamos, distinto a los demás por el tema de que también te puede jugar en primera línea como un interior un poco abierto, sea por derecha o por izquierda, pero lamentablemente no hemos podido ver su talento en los últimos años, ha decaído un poquito, e incluso ahorita está perteneciendo al Málaga, un equipo de la segunda división de España, que incluso la temporada pasada estuvo muy cerca de descender a la segunda B, que es la tercera categoría del fútbol español, y me da un poquito de lástima por Juanpi. Ojalá en esto que resta de mercado pueda conseguir un equipo más importante y en donde allí pueda mostrar su talento, porque la verdad que es bastante amplio. ¿Sabes algo? Te voy a decir, si tú necesitas un juego más pausado, un juego pensante, un juego en donde necesitas ese ritmo para que le dé tiempo de pensar a Juanpi y de actuar, tienes el jugador perfecto. Pero yo voy a citar algo que dijo James Rodríguez en una entrevista durante la cuarentena, y él decía que los 10 natos están desapareciendo. Y en el momento, el juego de Juanpi, en un punto, era de esos 10 que necesitaban esa pausa para pensar, para hacer el pase preciso en el momento adecuado. Y yo creo que por eso han ido como relegando un poco a Juanpi, porque poco a poco el fútbol ha evolucionado tanto que lo que quieren es los jugadores que corran por banda, que el juego sea más veloz, que el juego sea más vertiginoso. Entonces yo creo que por eso Juanpi no ha tenido tantas oportunidades como las que merece. Me preocupa su presente por el tema del Málaga, que además está teniendo temas económicos fuertes, y yo sí creo que Juanpi merece estar en un equipo en donde aparte le den la oportunidad y en donde tenga un técnico que le diga, sabes que yo necesito un jugador como Juanpi para mi estilo de juego como tal, porque estos jugadores necesitan eso, necesitan ese espacio que le dé el técnico y esa confianza para que pueda tener esa titularidad y entonces demostrar todo lo que tiene. Pero yo Juanpi veo coherente su convocatoria, porque es un jugador que siempre te puede aportar. De repente, supongamos que vamos ganando y quieres mantener el balón y no se lo quieres dar al equipo, en vez de replegarte, tú metes a Juanpi y te puede resolver bien en ese sentido. Entonces, me parece que podría funcionar de ese modo, pero como te digo, el fútbol ha cambiado tanto que esos jugadores como Juanpi, que a mí me encantan en realidad, vayan siendo desplazados poco a poco. Sí, la verdad es que creo que eso de la evolución del fútbol ha perjudicado en ese sentido a Juanpi y han hecho que sus últimos 2, 3 años, en vez de ir hacia arriba, hayan ido un poco hacia abajo, pero esperamos pronto lo pueda levantar ese nivel. Por ahí mencionaste también el caso Samuel Sosa, que me parece que tiene un rol similar al de Nahuel Ferraresi en la defensa central. Un jugador joven, un jugador que lo integran para tener ese roce y también para hacerle un llamado de que, oye, estoy pendiente de ti, sigue intentándolo, sigue subiendo tu nivel y pronto podrías estar en la lista 23. No creo que Sosa ni que Ferraresi vayan a estar en la lista 23, pero son jugadores que están haciendo las cosas bien a la calladita y creo que en un par de años, si mantienen, incluso suben el nivel, pueden estar allí en la convocatoria 23. Quizás Sosa lo tiene un poquito más complicado por el tema de la competencia que hay en el puesto con gente como Soteldo, Machís, Otero, Savarino, Murillo. Es bastante complicado. Por allí el que no hemos mencionado es Eduard Bello, que es un jugador que me gusta mucho porque quizás no es técnicamente prodigioso, pero es un jugador que siempre que entra tiene participación importante con gol, sea haciéndolos o asistiéndolos. Cuando jugó con la Vinotinto, no recuerdo cuál fue el partido, pero recuerdo que entró en los últimos minutos y le dio una asistencia a Salomón Rondón y solo tenía como 10 minutos en cancha. Pero lamentablemente Bello se lesionó en sus últimos partidos con Antofagasta y parece que se fracturó, entonces no creo que lo veamos en esta convocatoria por ese tema de que va a estar fuera por lo menos unas 3 semanas y las eliminatorias comienzan en aproximadamente un mes. Aunado con la competencia que tiene, lo veo bastante complicado. Sabes que con Bello pasó algo que la verdad es que terrible, porque no sé si recuerdas el día que le hizo el gol, que le pidió matrimonio a su novia, ya a su señora y todo esto, él luego se lesiona y él venía con un ritmo competitivo pero impresionante. Y fue justamente en esa época en la que él había sido convocado a la selección y todo esto, se lesiona. Y bueno, nuevamente que tiene una cercanía con la selección, vuelve a tener una lesión. Entonces ha tenido como esa mala suerte de no poder estar al 100% justamente cuando llega el tiempo de la convocatoria. Y algo parecido pasa, sé que voy a retroceder un poquito con el tema de Cáceres Jr.,
que está cumpliendo ese rol de jugadores jóvenes, de mira, te estoy viendo, te estoy observando, estás en mi órbita, pero que tampoco creo que entren al 100% en esta convocatoria de 23. Entonces, me gusta que los tomen en cuenta, me gusta que aparezcan en esa lista porque lo merecen, porque es importante para jugadores jóvenes que les digan, mira, te estoy observando y cuento contigo, pero obviamente esta es la lista de 40 y no la de 23, y ya bueno, luego capaz y podemos analizar la de 23 como tal, pero en líneas generales, en los mediocampistas, bien sea de corte o ofensivos, creo que estamos más que completos en ese sentido, y si contamos el momento que está viviendo Yángel Herrera, por ejemplo, y luego vemos el momento de Soteldo, el momento de Darwin Machís, el momento de Savarino, y luego pensando en que Yángel está haciendo ahorita oficios de box to box, que tú decías, bueno, no, Yángel es de corte defensivo, pues no, te llega al área, te cabecea, te hace gol, o sea, está demasiado completo Yángel Herrera, entonces me contenta por ese lado. Por eso yo te decía, lo que más me preocupa a mí es a nivel defensivo, y también pensando, entonces, si hacemos un 4-2-3-1, suponiendo Tomás Rincón y Yángel Herrera, entonces tienen que estar bien sincronizados en cuanto a quién se queda atrás en un momento, quién sube entonces, o sea, son muchos detalles que hay que tomar en cuenta. Es que incluso si nos ponemos a ver lo del jugador joven, hay uno por posición. Joel Graterol, que fue parte de la sub-20 de Venezuela en el Mundial, sí, está por allí, y de pronto creo que no le va a alcanzar para estar entre los 23. Está Miguel Navarro como lateral izquierdo, está Nahuel Ferraresi como central, está Cáceres Junior como medio centro, está el caso de Sosa como volante por izquierda, y como delantero podría ser Giancarlos Hurtado, que cumplen, digamos, ese rol de jugador joven, jugador sub-23, que están allí, quizás no entre los 23, pero es un llamado de atención para ellos de que sigan trabajando, que los están viendo, los están observando y pueden integrar la lista 23 en un futuro cercano. Y hablando de Hurtado, me gustaría de una vez meternos con el tema de los que hay varios: Andrés Ponce, Eric Ramírez, Fernando Aristeguieta, Giancarlos Hurtado, que ya lo había mencionado, Yonder Cádiz, Salomón Rondón y Sergio Córdoba. Son 7 delanteros que yo creo que terminarán siendo 4 en la lista 23, porque Venezuela acostumbraba en los últimos años a jugar con una sola punta, que por lo general es Salomón Rondón, y más aún ahora con el tema de que José Martínez no está disponible por la larga lesión que tiene de rodilla. ¿Cómo ves allí los nombres? Hagamos énfasis en algo otra vez, a pesar de que tú lo dijiste. Joseph Martínez no está convocado porque viene de una lesión muy fuerte, ligamento cruzado, creo que fue lo que se lesionó. Es una lesión que te mantiene alejado con un tiempo de recuperación de mínimo 7 meses. No es un tema de que Peseiro no cuenta con él, no es un tema de que él está alejado de la Vinotinto, que está con su divorcio Salomón Rondón y Tomás Rincón. Eso ya pasó, ya Peseiro informó que habló con el jugador también lo conversó, entonces eso no es, simplemente está lesionado. Importante recordarle porque salieron muchos y Joseph Martínez, ¿por qué no está convocado? Bueno, ese hombre sigue lesionado y esperemos que pronto se recupere, ya está en la fase final, pero obviamente no va a llegar al 100%. Estoy muy contenta con la convocatoria de Eric Ramírez, lo mismo me pasa, lo mismo que con Brujo Martínez, lo digo con Eric, porque me parece que es uno de los delanteros más completos en la actualidad. Yo creo que es infravalorado porque muchas personas no toman en cuenta la liga en la que está, el equipo en el que está, pero incluso está teniendo participación internacional en lo que es Europa League, cada vez tiene asistencias, goles. A ver, tenía que estar convocado 100%. Entonces, eso, y aparte Eric es joven, ¿oíste? Eric, ¿qué tiene? 20 y pico de años. Creo que es 98, entonces tendría 22 años más o menos. Bueno, mira, tiene esa mi edad. Entonces, o sea, y está en un muy buen momento. Entonces, yo creo que más allá de esta convocatoria tiene que estar dentro de los 23, porque si nos vamos a eso que tú y yo siempre conversamos, o hemos estado conversando en este momento de por ritmo y por momentos, bueno, tienes que poner al delantero, así no sea titular, al que esté con el arco entre ceja y ceja. Y Eric Ramírez tiene ese arco entre ceja y ceja. Yo creo que Eric Ramírez y Brujo Martínez son como los jugadores del pueblo, los que quizás no estaban tan claros. Sí. Pero de verdad que se ha hecho una fuerza por ellos, y una fuerza en el sentido de que de verdad su rendimiento, tanto del Brujo como Eric Ramírez, ha sido notable, y de verdad que me alegra mucho que estén allí. De verdad que cuando vi la lista, esos fueron los 2 primeros nombres que revisé, porque no estaba tan seguro si iban a estar, y de verdad, sobre todo el caso de Eric Ramírez, me alegra mucho porque es un jugador que llegó al fútbol de República Checa en principio y no le fue bien. Está en el Karviná y era su... Y después de que cambió a Eslovaquia, que es allí mismo al lado, de verdad que su carrera ha explotado con una muy buena temporada en el Zenica, lo salvó del descenso, y ahora con su equipo, el Dunajsk Estreda, de verdad que le va muy bien, titular indiscutible, marca goles casi siempre. Su equipo clasificó a la tercera ronda previa de la Europa League y tiene todavía oportunidades de, ¿por qué no?, meterse a la fase de grupos del torneo. Aún le faltan 2 rondas, tiene que jugar ahorita contra el Linz,
un equipo de Austria, y en caso de ganar, jugaría ya la última ronda previa, pero me parece que ya con lo que han hecho es bastante para este equipo del fútbol de Eslovaquia, que es verdad, no es la liga más competitiva. Incluso si uno mira por el coeficiente UEFA, la ubican como la liga número 30 de Europa. Pero creo que Eric Ramírez Imagínate. es un jugador bastante joven y que está haciendo las cosas muy bien. Creo que a un tipo así, que tiene el arco entre ceja y ceja, no había que dejarlo por fuera, y de verdad que me parece un gran acierto que lo hayan convocado. Están por allí también otros nombres como Giancarlo Hurtado, Yonder Cádiz, que tienen la particularidad de que no han visto muchos minutos. En el caso de Cádiz, ninguno aún, porque llegó a la MLS con el Nashville y aún no ha podido debutar. Capaz lo hace este fin de semana, no recuerdo si juegan este sábado o este domingo. Y Giancarlo Hurtado, aún con el Bragantino, no ha podido demostrar lo mejor de sí. Ha jugado 4 partidos, pero creo que solo uno como titular y aún no ha podido anotar. ¿Cómo ves la situación de esos delanteros que no están teniendo ritmo, y obviamente eso dificulta el tema de sus números, de sus estadísticas, que para ellos vale mucho el gol? El caso de Giancarlo Hurtado es importante mencionarlo porque podríamos decir que es el delantero que mayor proyección ha mostrado en los últimos años, el que uno pudo llegar a pensar en algún momento cuando Salomón Rondón ya no esté, este es el próximo Salomón Rondón de la selección y capaz ya hasta más. Pero la verdad es que ha tenido una temporada bien complicada en cuanto a pocos minutos que ha tenido desde que estaba en Boca y no contaban con él prácticamente, muy pocos minutos lo permitían ingresar. Ahora que llega al Brasileirao y como tú bien mencionaste no tiene la mayor continuidad, yo creo que Yonder Cádiz va a tener continuidad en la MLS, pero hay que ver cómo está, hay que ver cómo llega, todavía no lo sabemos, indescifrable. El caso de Andrés Ponce también, que ha tenido poca continuidad en ese sentido. No hemos mencionado a Fernando Aristeguieta, que es uno de los delanteros que más rápido empezó a la actividad después de esta pandemia, con Mazatlán, México, pero que, a ver, sí ha hecho goles históricos, ¿no? El primer gol en la historia de Mazatlán, el primer doblete y este y aquello, pero siento que se ha secado un poquito. Muchas personas pensaban en Cristian Santos en algún momento porque en la segunda división de España, cuando estaba, cerró muy bien la temporada, pero, a ver, es el mismo tema. Llega un nuevo equipo en donde es una segunda división, a pesar de que sí, es segunda división Alemania, bastante ritmo competitivo tiene, pero creo que en cuanto a los que están en esta lista, yo preferiría, por ejemplo, colocar obviamente no son Comencia, ¿no? Pero yo no sacaría, por ejemplo, a Giancarlo Hurtado para poner a Cristian Santos, solo por dar un ejemplo. Entonces, lo veo así. No veo otro delantero que se me pueda pasar por la mente en este momento para que pudiese estar, pero en algún punto estaba preocupada también con los delanteros y la sequía, Mario, te soy sincera. Ya poco a poco Salomón Rondón, que está teniendo un muy buen momento en la Superliga China, pero a ver, yo no voy a desmeritar jamás lo que está haciendo Salomón Rondón, porque si Salomón Rondón, por decisiones personales, decidió ir para allá, perfecto. Pero entonces, si tú estás en la liga, tú la tienes que romper, porque es una liga que te queda pequeña. Entonces, y lo está demostrando. Y entonces, si tú ves que Salomón Rondón está en China, tú dices que la rompa por lo menos. Y bueno, la está rompiendo. Con goles, con asistencias. En algún momento el equipo estaba terriblemente, hoy perdió, por cierto, pero el único que sacabas con pinza era Salomón Rondón, porque de repente era 4-1 y el único gol era de Salo. Y lo vemos con desmarques, lo vemos con un recorrido, con un ostento físico también importante. Pero en algún momento me preocupé porque dije, ajá, pero ¿y a quién vamos a tener? Si son pocos los que están teniendo un buen ritmo competitivo y goleador, que es lo importante. Pero para mí, yo soy de las que siempre dice a Salomón Rondón, déjalo siempre en la Vinotinto. O sea, tú necesitas un jugador como Salomón Rondón, con la jerarquía, con lo que representa. Sí está en China, pero él jugó en Premier, él jugó en la Liga Española, a él no se le olvidó absolutamente jugar en ningún momento. O sea, esa jerarquía y esa presencia en cancha que te da Salomón Rondón no te la va a poder dar ninguno. Total, creo que a nadie le agradó que Salomón Rondón se fuese al fútbol de China. A todos nos hubiese encantado seguir viéndolo en la Premier League, que hubiese regresado a la Liga Española, pero creo que eso no le baja pergaminos para estar convocado e incluso para ser titular. Para nada. Una duda que Salomón Rondón debe seguir siendo el titular, y también es un tema de que la competencia que tiene no es quizás la mejor con respecto a su nivel, porque si nos ponemos a mirar, Fernando Aristeguieta, como tú dices, hizo algunos goles históricos, en algún momento hizo un doblete, pero lleva rato sin volver a anotar. Incluso lleva 4 partidos consecutivos siendo... Sí. A esta hora que estamos grabando están jugando contra Cruz Azul. Mazatlán está siendo local, está siendo suplente por 4º partido consecutivo. Trajeron un nuevo jugador brasileño, Camilo Zambeso, anotó gol de una vez en su debut y eso obviamente ha perjudicado un poquito a Aristeguieta.
pero como dijimos al principio, eso quizás no debe ser una prioridad en esta convocatoria de emergencia, si podemos llamarlo así, por este tema que ha habido de la pandemia, que ha sido algo que nadie se esperaba. El tema Andrés Ponce es también hay que mencionarlo un poquito porque él usualmente es titular con su equipo en Rusia, pero no hace gol. Hace mucho tiempo que no hace gol Andrés Ponce en el fútbol ruso. De hecho, creo que no ha anotado ningún gol desde que se reanudó el fútbol post pandemia, y eso la verdad es que es un dato que pesa bastante porque un delantero, por más de que tenga características de que pueda salir al área, que pueda repartir asistencias, que pueda abrir espacios, el gol siempre es algo que se le debe exigir, y creo que Andrés Ponce Sí. un poquito de pergaminos, un poquito de oportunidades con ese tema. Y el último que creo que hemos mencionado es Sergio Córdoba, que cambió de equipo, se quedó en Alemania. Cierto. Con el Arminia Bielefeld, que es un equipo que todavía está en la Bundesliga, ascendió en la temporada pasada y me parece que allí va a tener más oportunidades porque la verdad que en las 3 temporadas que estuvo en el Augsburgo era un elemento que usaban en los segundos tiempos, incluso en los últimos 15 minutos. Y a pesar de que su porcentaje de minutos era bastante bajo, Córdoba pudo anotar 6, 7 goles en esas 3 temporadas y me parece que ahora va a tener mayores oportunidades. Y también hay que tomar en cuenta que Córdoba, cuando era convocado en la selección con Dudamel, por lo general se utilizaba por una banda, sobre todo por la derecha, pero en Alemania se le utiliza como delantero centro, y creo que si va a estar, si va a haber minutos, debe ser allí, debe ser en esa posición que es la que tiene habitualmente en su equipo. No, y sabes que no lo habíamos mencionado, pero a mí me parece que está en un buen momento, que bueno, a pesar de que ahorita es que está empezando esta nueva temporada de Bundesliga, tuvo una pretemporada bastante positiva, en donde tuvo bastante protagonismo, me gustó lo que vi, y entonces también tiene un jugador que te brinda polivalencia dentro de esos delanteros, que te podría jugar por el costado derecho, como jugó con la sub-20, o que te puede jugar como delantero centro, que yo creo que es importante. Entonces, incluso hoy, para mí, Sergio Córdoba está por encima de Jan Hurtado, por ejemplo. Si pensamos en el delantero centro neto, yo colocaría a Sergio Córdoba por encima de Jan, por un tema de continuidad y creo que un tema incluso de experiencia, ¿no? Porque Sergio Córdoba ha tenido un poco más de experiencia que Jan Hurtado. Muchas personas, yo sé, que quieren tener una Vinotinto completa con Jan Hurtado, con Pablo Bonilla, con Miguel Navarro, con todos esos. Pero la Vinotinto necesita esa mezcla de experiencia con juventud. Tú no puedes llegar, porque nosotros pensamos solamente en los nuestros, pero de repente tienes que ver a quiénes te vas a estar enfrentando, ¿no? Y obviamente estas son una de las eliminatorias más complicadas y no te vas a estar enfrentando a cualquiera. Necesitas a los que tengan mejor momento, a los que tengan esa experiencia, a los que tengan de cierto modo peso, y luego tener un equipo que con profundidad tú digas, no tengo un banquillo que me puede resolver perfectamente el partido dependiendo de lo que yo necesite. Entonces, por eso cuando muchas personas me dicen, ¿y Márquez? ¿Y Peña Sauner? Y aquello, digo, con calma, porque además si tú pones estos jugadores, el caso de Miguel Navarro es uno de los principales, si tú pones a uno de sus jugadores en un partido frente a Colombia y ese niño te comete 2 errores, entonces ya después le van a quemar la carrera completica y no va a ser culpa del jugador, va a ser culpa de esa presión que todos pusieron, va a ser culpa de que el jugador simplemente estaba allí y no estaba 100% preparado. Que va a llegar el momento y espero que Miguel Navarro sea el lateral izquierdo o uno de los pocos, después de tanto tiempo, que sea de su perfil nato y por ese costado. Pero hay que tener tiempo, porque si no, más bien lo que podemos hacer es quemarlos con Miguel Navarro y con todos los de esta generación que promete muchísimo. Totalmente. Incluso hay un dato que a veces pasa por debajo de la mesa, y es que de los delanteros centros, Córdoba es el único que juega en una liga top, en una liga importante del fútbol europeo. Podríamos decir que la Bundesliga es la cuarta, tercera, no sé. Sí. Pero hay una diferencia notoria de su nivel de competitividad con los otros. Por ejemplo, Ponce en Rusia, Ramírez en el fútbol de Eslovaquia, Aristelleta en México, Hurtado en Brasil, Cádiz en la MLS y Rondón en China. Entonces creo que por allí Córdoba suma puntos importantes, por más que, como tú muy bien mencionaste, no ha comenzado la acción todavía en la Bundesliga para ellos. Este fin de semana ya deberían tener su primer partido y ojalá se pueda adueñar de esa titularidad y responderle al equipo con goles, que de esa forma va a afianzar su puesto. Mari, me gustaría que de una vez diéramos nuestra lista 23 y viéramos qué diferencias hay y por qué no comenzar con los porteros para ver si por allí hay una coincidencia. Y en caso de no haberla, me gustaría que nos detuviésemos allí para explicarla brevemente. Ok, bueno, yo creo que coincidimos con 2, Wilker Fariñez y Rafa Romo, y vamos a hacer 3. Entonces dejo ahí a Laín Baroja. Esos son mis 3 porteros. Mis 3 porteros son esos mismos, Wilker Fariñez, Rafael Romo y Alain Baroja, que creo que donde más dudas había eran el tercer portero, y yo le
yo le daría esa oportunidad a Baroja por el tema regularidad, que ha sido una ventaja que tiene con respecto a Graterol y Contreras. Ok, centrales, vamos con la saga completa, en líneas generales, con la parte defensiva. Ok, Jordan Osorio, John Chancellor, Mikel Villanueva, Robertico Rosales, Ronald Hernández, Alexander González y Rolf Felcher. Ok, aquí se encontré un par de diferencias. Los míos son John Chancellor, Mikel Villanueva, Roberto Rosales, Ronald Hernández, Wilker Ángel y Miguel Navarro. Entonces creo que los dos que diferenciamos, en mi caso, Wilker Ángel y Miguel Navarro. Ok. Listo, ¿cierto? Exactamente. Tú mencionaste a Alexander González, ¿no, verdad? No, yo no. Entonces Alexander González y Rolf Felcher. Esas son las dos diferencias. Exactamente. Ok, bueno, pero no es descabellado, no es descabellado. No, para nada. Yo tenía muchas dudas entre Navarro y Rolf Felcher porque yo considero que Roberto Rosales va a ser titular por esa banda izquierda, pero me gustaría ver a Miguel Navarro dentro de ese grupo de 23. Me gustaría que se vaya acostumbrado un poquito a ese roce, los entrenamientos, estar en la banca de suplentes sabiendo que en cualquier momento te puede tocar esa oportunidad. Coincido plenamente contigo en que ponerlo como titular sería bastante peligroso, sobre todo para el jugador, porque se estaría exponiendo en caso de cualquier error. Sabemos el fanatismo que hay en los venezolanos y no creo que pueda ser muy positivo para él. Entonces yo le daría esa oportunidad a Miguel Navarro como el jugador tapado en el sentido del lateral izquierdo. Y la otra diferencia fue, yo puse a Wilker Ángel y tú pusiste a Alexander. Alexander. Ok, yo me fui con un solo lateral derecho como Ronald Hernández, porque en caso de emergencia Rosales puede ocupar esa posición, pero son nombres bastante lógicos. De verdad que cualquier cosa puede pasar y capaz los 7 que lleva Peseiro de defensores no son ni los tuyos ni los míos, e incluye a otro por ahí. Creo que Nahuel Ferrares y Luis Mago son los únicos que no incluimos en ninguna de las dos listas y creo que va a ser así. Sí. Mira, en el caso de Alexander González, yo lo incluí más que todo por un tema de polivalencia. Porque, bueno, cualquier emergencia también te puede jugar un poquito más adelantado. Y con Rolf también por esa polivalencia que te puede jugar por izquierda o que te puede jugar por derecha. Pero sí es cierto que me faltaría un central allí en caso de emergencia. Tengo nada más a uno de más. Entonces sí, por allí me podría faltar de cierto modo. Pero es lo que hay. Y lo de Miguel Navarro, ¿sabes qué? Podríamos hacer la excepción con Miguel por el tema no de titular, pero sí convocado, y no lo había pensado hasta que tú lo dijiste, porque es un tema de necesidad. Necesitamos a un jugador por el costado izquierdo. Entonces necesitas trabajarlo lo más rápido posible, quizás y no para las primeras 2 convocatorias, la tercera no, para la cuarta, pero pensando en Qatar 2022, yo creo que Miguel Navarro debería estar listo. Entonces tienes que ir armándolo, tienes que ir conectándolo con los jugadores de la Vinotinto, con los módulos, ver los entrenamientos y todo eso, para que ya poco a poco se vaya puliendo, porque es una necesidad, es una urgencia el costado izquierdo de la selección. Rapidito por aquí, antes de que pases con los mediocampistas, y es que hay que enfatizar que Roberto Rosales para nosotros va a ser el lateral izquierdo en esta convocatoria, pero esta es una solución a corto plazo y hay que trabajar el largo plazo. Es una curita. Exactamente, y el largo plazo sería Miguel Navarro, entonces por eso justamente yo decidí ponerlo por allí. Sí. Y bueno, vamos a ver qué pasa con él. Ya puedes, si quieres, mencionar los mediocampistas, que aquí la cosa se pone un poquito complicada. Ok, mezcladito, en verdad. Tengo los de corte ofensivo y defensivo. Soteldo, Machís, Savarino, Otero, Yángel, Tomás Rincón, Brujo Martínez, Murillo, Junior Moreno y Juan Piañor. Esos son los míos. Uy, hubo una diferencia, pero no alcancé a fijarme cuál era. Te voy a decir los míos y si quieres tú verifica. Ok, dale. Tomás Rincón, Ángel Herrera, Junior Moreno, Brujo Martínez, Darwin Machís, Savarino, Murillo, Otero, Soteldo. Juanpi es el único. Sí. Pero entonces tenemos uno de más. ¿Será? ¿Cuántos tienes tú? Yo puse 9. Yo tengo 10. Eran 9. No, sí, listo, es eso. Entonces yo quito a Juanpi, ya, y no hay ninguna diferencia. El resto está igual. Yo había puesto 10, bueno, por si acaso. No, mira. No, sí, está bien. No, estamos igual. Perfecto. No, pero mira, eso que dices por si acaso, creo que hay que tenerlo muy en cuenta porque no sería para nada raro que salga a última hora un jugador contagiado. Y creo que por allí eso se ha hablado, de que iban a tener algunos jugadores, 5 o 6 en reserva, porque por este tema de la pandemia cualquier cosa puede pasar y es mejor tener un plan B. Entonces yo creo que cuando se dé la lista oficial de 23, van a haber unos 6, 7 jugadores que van a tener por allí
en caso de que ojalá no ocurra, pero hay que tener esas opciones. De este tema de pensando en el COVID-19, deberían hacer la convocatoria un poco más amplia, pero por ese tema, ¿sabes? De repente te aparecen 2 o 3 jugadores contagiados de COVID-19 y capaz y 3 de esos eran mediocampistas y no puedes agarrar un defensa porque te juegan en el mediocampo. Deberían ampliar la lista de convocados pensando en el tema de COVID-19. Bueno, eso no pasó, no es una opinión, pero ahora pensándolo, la verdad es que tendría muchísimo sentido. Bueno, no tenemos diferencias entonces en el mediocampo en líneas generales. Pensé que iban a ver, pero bueno, vamos entonces con la delantera, en donde hay 4 nombres, y los míos son Córdoba, Salomón Rondón, Fernando Aristeguieta, Eric Ramírez. Me la juego con él. Son los mismos. No, Nos la jugamos los dos. tú te mío, sin duda, porque yo traté no de... Los mismos. No, pero genial, de verdad. Entonces las únicas diferencias defensiva, en donde, bueno, sabemos este tema de polivalencia que puede enredar un poco por el tema laterales Sí. izquierdos, centrales, pero bueno, de verdad que genial. Y Mari, de verdad que agradecido por tu tiempo, por la disposición, por la rapidez del contacto, porque la verdad era complicado concretar con alguien el mismo día que se hiciese oficial la lista de 40 y de verdad que fue un placer estar aquí contigo. Y rapidito te lanzo la última. ¿Cuál sería tu 11 contra Colombia, tomando en cuenta que se use un 4-3-3, que podría ser una formación más cauta? Ok, salgo con Fariñez, por el costado izquierdo perfil cambiado a Robertico Rosales, la pareja de centrales que ya te había comentado, Mikel Villanueva, Jordan Osorio, al revés, Jordan Osorio y Mikel Villanueva. Por el costado derecho, Ronald Hernández, me dijiste 3, coloco a Yángel Herrera, Tomás Rincón, dejo al Brujo Martínez, coloco a Jefferson Soteldo por izquierda, Darwin Machís por derecha, intercambiándose allí, y Salomón Rondón. Y en caso de que sea un 4-2-3-1, el único cambio es que saco al Brujo Martínez, dejo el doble pivote de Yángel Herrera con Tomás Rincón y dejo como un falso 9, no, perdón, dejo como un 10 o como un media punta a Savarino. Entonces coloco a Savarino allí por detrás de Salomón y nuevamente Soteldo y Darwin Machís por los costados con Salomón Rondón en punta. Ahí te di con 4-3-3 y 4-2-3-1. Yo doy el mío rapidito también. Yo iría en el caso del 4-3-3 Dale, porfa. con Fariñez, Ronald Hernández por la banda derecha, Rosales por banda izquierda, John Chancellor y Jordan Osorio como defensores centrales, como volantes de primera línea Tomás Rincón, Yángel Herrera, el Brujo Martínez, por los costados como extremos Machís y Soteldo, y como delantero Salomón Rondón. Y también, en caso de que fuese un 4-2-3-1, el cambio que haría sería sacar al Brujo Martínez, pero yo pondría a Rómulo Otero en vez de Savarino, que también es una opción perfectamente válida. Okay. Bueno, Mari, de verdad que ahora sí, muchísimas gracias. Fue un placer, un gustazo tenerte a ti este rato, que se extendió un poquito más de lo que tenía planeado, pero bueno, cuando uno habla de fútbol, uno se emociona y se le va el tiempo. De verdad que muchísimas gracias y estas puertas de aquí siempre van a estar abiertas. Igualmente, Mario, aquí a la orden para lo que necesites. Gracias por tomarme en cuenta. Fue un verdadero placer hablar de fútbol, analizar la convocatoria de la Vinotinto, que siempre es algo mágico. Para nosotros, los que amamos el fútbol, la Vinotinto es punto y aparte. Así que bueno, a la orden siempre y estamos en contacto y saludos a todas las personas que vieron este video. Por supuesto, un abrazo y cuídate mucho. Igual, gracias. Hola amigos, ya está habilitado un link de PayPal para que puedan colaborarme los que quieran con alguna donación voluntaria. Recuerden, los que quieran lo hacen, los que no, no pasa absolutamente nada. Esto sería una forma de apoyar mi trabajo que hago con el fútbol venezolano y los venezolanos en el exterior, sobre todo en esta época tan complicada por el tema de la pandemia, por el COVID-19 que lamentablemente ha afectado nuestra economía. Todo sigue igual y el trabajo será igual. Un abrazo.